mi reunión de la Universidad y para mí es una gran satisfacción estar aquí, verlos a todos ustedes aquí, poder reivindicar este curso de actualización en el Código Civil y Comercial, tal cual como se hizo el año pasado, por una razón especial. Es una gran satisfacción porque yo soy un ferviente creyente en que la capacitación es el diferencial que tenemos los abogados para crear valor. Es difícil crear valor para un abogado sino a través de su conocimiento. Y el único modo de generar conocimiento es capacitándonos. Entonces, en ese sentido, yo celebro particularmente la revisión de este curso. Le agradezco especialmente a la doctora Gloria Torresi como coordinadora de institutos, que fue la encargada de la organización. Le agradezco particularmente al doctor Giuro Caldani, conocido de todos ustedes seguramente porque ha sido profesor de la mayoría, así como lo ha sido profesor mío. Es un orgullo y un gusto enorme que esté inaugurando este curso aquí. Así que, de modo, los insto particularmente a esto, a continuar con el curso y a continuar con todas las capacitaciones que tengamos posibilidad de dar en el Colegio de Abogados, porque insisto en que si queremos una abogacía mejor, de nosotros depende. Y para eso la capacitación es el diferencial que tenemos para salir de lo que constituiría un promedio y estar por encima de ese promedio. Así que, de mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Prohibida la presentación, solo quiere que diga que es profesor de la Universidad Nacional de Rosario. Casi todos hemos sido sus alumnos, hemos tenido el honor de ser sus alumnos, así que tengo la palabra prohibida. Le dije ya lo único que, miren, esto es el compendio de 103 páginas que saqué de su currículum que trataba de achicar y achicar. Me lo traje y así me lo voy a llevar porque no quiere ninguna presentación más que es profesor de la Universidad Nacional de Rosario. Les paso una pequeña información a los alumnos, a los colegas. Les quería informar que son 20 clases, no 19, porque hemos agregado una de concursal al final, y que la inscripción es por módulos para dar oportunidad a todos que hagan y por otra parte por temas de interés que pueda tener cada uno. En junio se va a abrir la inscripción del módulo segundo para que estén atentos a esto. Doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes por estar aquí y creo que, como decía recién el señor presidente, la vida está llena de oportunidades, a veces con alguna carga de esfuerzo. Y me parece que, si bien es cierto, el dictado del Código Civil y Comercial significa un requerimiento de esfuerzo para ponerse más al día, también es una oportunidad para afirmar un envión. Yo tengo la esperanza de que el código los movilice para ahora y para siempre, para seguir perfeccionándose. O sea, aprovechemos el envión, aprovechemos que ahora están movilizados para seguir estudiando y seguir perfeccionándose. Realmente la vida tiene algunos tesoros y uno de los tesoros es seguir creciendo. Tener la mente abierta y comprender y resolver mejor las distintas circunstancias que nos presenta. Y entonces ahora vamos a tratar de referirnos a los 3 primeros artículos del Código Civil y Comercial que, como ustedes se dan cuenta, tienen enorme importancia porque influyen en todo el resto del Código. El capítulo primero está denominado Derecho. Y bueno, ahí ya empieza algo que podríamos considerar. ¿Es bueno que un código se ocupe de decir qué entiende por derecho? Bueno, si no lo hace de manera cristalizada,
sino que lo hace de manera, diríamos, abierta, puede ser que hable de derecho sin pretender dogmatizar qué entiende por derecho. No parece que sería muy oportuno que un código dijera entiendo por derecho lo que entiende Kelsen o entiendo por derecho lo que entiende el naturalismo. No, esto me parece que sería un abuso, pero esta idea más o menos abierta de lo que entiende por derecho creo que es apropiada. Entonces empieza diciéndonos que va a hablarnos de derecho. También podría haberse reemplazado el título derecho por fuentes de aplicación, interpretación y deber de resolver. Pero bueno, ha usado el concepto derecho, el rubro derecho, y me parece correcto. Ahora fíjense que el código comienza en el artículo primero, que se denomina fuentes y aplicación, con una expresión que me parece muy feliz, que es la expresión caso. ¿Por qué? ¿Qué es un caso? Muchas veces los abogados no nos ponemos a reflexionar qué entendemos por caso y a veces lo entendemos de una manera muy empobrecida. Algunos creen que un caso es una circunstancia en la que se puede ganar dinero, por ejemplo. Pero otros creemos que la expresión caso debe referirse a algo muy pleno de vida. Un caso es un conflicto de vida, es un enfrentamiento o una interrelación de posibilidades vitales en la cual el juez va a intentar resolver ese conflicto, ese enfrentamiento. O sea, un caso es vida. Y me parece que eso es muy importante tener en cuenta. Cuando hablamos de que tenemos el caso tal, es porque tenemos la vida tal. Esto creo que es apropiado que el código lo diga y por eso me complace subrayarlo. Los casos que este código rige. Ahora, en realidad, ¿qué quiere decir este código rige? Porque uno puede pensar que esto se refiere solo a lo que dice el código, pero en realidad estas reglas son válidas en tanto no haya una excepción a las reglas que establece el código en estos primeros artículos. O sea, son válidas en general en el derecho y no solo en lo que atiende el resto del código. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. Bueno, esto es una expresión abierta, habla de diversas leyes, pero bueno, esto es obvio, los casos se resuelven según las leyes que resulten aplicables. Pero dice conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Esto realmente merece bastante consideración. ¿Por qué? Porque en realidad es una expresión que en principio parece innecesaria. ¿Por qué hay que referirse a la Constitución y a los tratados si sabemos que siempre ellos son superiores al código, siempre son superiores a las leyes? ¿Por qué dice serán resueltos conforme con la Constitución Nacional y los tratados, etcétera? Bueno, remite a la Constitución. Esto tiene importancia porque rescata una situación que durante mucho tiempo estaba en la penumbra, que es la primacía de la Constitución sobre las leyes. Cuando yo era estudiante, esto siempre se lo cuento porque es un salto enorme en la experiencia jurídica, en la experiencia del pensamiento, yo tenía como profesores muy relevantes o especialmente relevantes a los profesores de derecho privado, quizás a los profesores de penal, y los profesores de constitucional eran figuras muy queridas, pero que estaban un poco en la periferia, en la penumbra. O sea, constitucional era una materia en mi tiempo, una materia más vale secundaria. La Constitución estaba relativamente en la penumbra y cuando explicaban el Código Civil lo hacían de manera casi autosuficiente.
el código era tan autosuficiente que algunos llegaban a decir que la verdadera Constitución era el Código Civil. ¿Qué tenía? ¿Qué es lo que decía el Código Civil que yo estudié, que es el de Vélez? Sostenía sobre todo la propiedad privada y la libertad de contratación. Y luego se desprendía de la Constitución, se desprendía del artículo 17 y vivía su propia vida. El Código Civil vivía su propia vida. Los civilistas casi nunca hablaban de la Constitución. Eso es lo que ahora se corrige, lo que ahora se cambia. Se cambia en lo que se llama el movimiento neoconstitucionalista, o sea, un movimiento que coloca nítidamente a la Constitución por sobre el Código Civil, por sobre todas las leyes. La Constitución tiene primacía declarada, la tiene siempre, porque surge del resto de la Constitución, la primacía de la Constitución sobre las leyes. Pero ahora el Código declara que él se somete a la Constitución. Y esto me parece que es importante. Esta idea del neoconstitucionalismo lleva a que los jueces sean operadores mucho más directos de la Constitución. O sea, que los jueces tienen la posibilidad de saltar el marco legal y entrar directamente en la Constitución. Declarar operativa con mucha más fuerza a la Constitución. Esto llamamos neoconstitucionalismo, tiene su origen en circunstancias históricas europeas interesantes que se producen cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencidas eran sospechadas de no tener vocación por los derechos humanos, de no tener vocación por la libertad de sus pueblos, y se pensaba que lo que podían poner en la Constitución podían burlarlo en las leyes. Entonces, la Constitución alemana de 1949 y la Constitución italiana producen este movimiento. Los jueces son operadores directos de la Constitución en muchos casos. O sea, el juez es garante de que la Constitución sea operativa. De esta manera, estos países aseguraban a los otros países que iban a cumplir con la Constitución. ¿Entienden? Eso es el primer gran movimiento que llamamos neoconstitucionalismo, que se ha desarrollado en el mundo en varias vertientes, por eso se habla de neoconstitucionalismos. Si les interesa pueden hablar, por ejemplo, pueden ver en las obras de Zagrebelsky, las obras de Carbonell, están en internet. Si ustedes quieren y me mandan a pedir o quieren ustedes que se los mande, les mando los sitios de internet donde las pueden ver. Y entonces es la idea del juez operador de la Constitución. Esto es lo que llamamos neoconstitucionalismo y tiene su origen en el juez garante de una constitución democrática cuando se sospechaba que los países no iban a cumplir con el compromiso democrático. Además de la referencia a la Constitución a través de los neoconstitucionalismos, fíjense ustedes que habla de los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Evidentemente, todos los tratados son superiores al Código Civil. Todos los tratados son superiores a todas las leyes. El más modesto de los tratados es superior a la más encumbrada de las leyes. Pero fíjense que acá no habla de tratados en general, sino que habla de tratados de derechos humanos. Esto merece bastante consideración. Uno puede entender que son los tratados de derechos humanos porque el gobierno no quería subrayar la importancia de los tratados en general,
porque estaba comprometido con situaciones internacionales que no convenía afianzar. Una primera posibilidad sería: los tratados que nosotros queremos afianzar son los tratados de derechos humanos, no todos. Esta sería una interpretación, pero hay otra interpretación mucho más significativa que vamos a volver a ver, que es que los tratados de derechos humanos tal vez sean considerados incluso superiores a la Constitución. Hay toda una corriente de la que luego les voy a volver a hablar, que sostiene que los tratados de derechos humanos son superiores a la Constitución. De modo que cuando habla de tratados de derechos humanos uno puede entender dos cosas: simplemente una maniobra táctica de un gobierno que no quería atarse a los tratados en general, sino a los tratados de derechos humanos que coincidían con el pensamiento del gobierno, o bien que en realidad se recoge la idea de que los tratados de derechos humanos son superiores a la Constitución, como vamos a ver dentro de un momento. Esta idea de los tratados superiores a los derechos humanos agrega a lo que llamamos el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad, y produce la idea de un bloque de constitucionalidad que entrama a la Constitución con los tratados, sobre todo los tratados de derechos humanos. La idea del bloque de constitucionalidad, que se entrelaza en sus dos partes, la Constitución y los tratados, en realidad fue pensada por primera vez en Francia por un jurista que se llamaba Louis Favoré, y luego fue introducida en la Argentina por un gran constitucionalista que todos ustedes conocen, que era Germán Vidal Campos. O sea que allí aparece la idea del bloque constitucional que prevalece sobre las leyes, y prevalece de esta manera activa, no de una manera, diríamos, indirecta, sino directa y activa. El juez activo en el cumplimiento de la Constitución. ¿Lo comprenden? ¿Sí? Ahora tenemos entonces que hablamos de la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República se aparte, con la doble interpretación posible. Ahora, a tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Acá aparece algo interesante. Uno puede hablar de la finalidad del autor y de la finalidad de la norma. Y se suele reconocer que al hablar de la finalidad de la norma le da un sentido más dinámico, es la finalidad que va tomando la norma y no la finalidad del autor que está en el pasado. O sea que el juez ahora deberá atenerse al sentido que la norma tiene en sí y que va adquiriendo por su evolución, y no al sentido que le quiso dar el autor, cosa que muchos intérpretes antes consideraban privilegiado. O sea, aquí tenemos un problema. La palabra finalidad es multívoca porque cubre distintos momentos. El momento de la autoría y el momento de la aplicación, en que la norma es tenida en cuenta en la finalidad que ha adquirido. Entonces ahora tenemos, a tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. La finalidad de ella, no del autor. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente. Acá aparece un tema interesantísimo. Primer problema. Aquí tenemos, como el Código Civil y Comercial, uno tiene que pensar que aquí puede entenderse como recogida la idea de la fuerte presencia de la costumbre y los usos en el derecho comercial. Y fíjense ustedes que allí, por ejemplo, podríamos considerar incluida la lex mercatoria, o sea, los usos de los comerciantes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los usos prácticos y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos. Ustedes saben que hay una gran puja entre ley y costumbre, entre ley y usos.
una puja que ustedes habrán estudiado incluso en primer año, que era la tendencia a que la ley prevaleciera sobre los usos y solo valiera la ley, los usos que la ley invoca, que es la posición más conservadora, más exegética y legalista, conservadora en el sentido de conservar la ley. Entonces allí tenemos lo que pensó Vélez, los usos y costumbres no crean derechos sino cuando las leyes se refieran a ellos, o la apertura que tuvo Borda cuando dijo o en situaciones no regladas legalmente. O sea que Borda abre no solo a los usos y costumbres secundum legem, sino a los usos y costumbres praeter legem. O sea, el legislador se abre más a la realidad de la vida. Lo que no se reconoce, ustedes saben, son los usos y costumbres contra legem. Por lo menos no se le da un espacio oficial. Eso queda afuera. Pero los secundum y praeter legem son admitidos. Lo que aquí hay una novedad es que las partes pueden remitirse a los usos, las prácticas y las costumbres. Son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente. Secundum y praeter legem. Siempre que no sean contrarios a derecho. ¿Quiénes son los que no son contrarios a derecho? Los que invocan las partes, porque si uno supone que la costumbre contra legem está rechazada, ya no tendría ningún sentido que lo pusiéramos en el párrafo final. Lo pone en el párrafo final porque lo que quiere es señalar el rechazo de la invocación de las partes contra las costumbres, en las costumbres contra legem. ¿Lo entienden? ¿Sí? Por favor, si no me entienden, me preguntan, porque es una cosa que tiene que ser más vale de una relación recíproca, ¿no? En que yo les hablo y si ustedes no comprenden, me lo dicen. Entonces, allí tenemos el artículo primero, que me parece que es bastante representativo. Ahora tenemos, ¿qué significa esto? Bueno, significa políticamente una apertura de los órganos, diríamos, gubernamentales y cierta crisis de la división de poderes. O sea, este artículo significa una crisis de la división de poderes de la República. ¿Por qué? La división de poderes de la República significaba un protagonismo mucho más importante, una participación mucho más importante del legislador. Ahora tenemos en cambio que el legislador no solo ha perdido facultades, es que las ha delegado. Este código al final será tanto más que lo que diga el legislador, lo que digan quiénes, los jueces. Esto es un código de jueces para jueces. Un código de doctrina y de jueces para jueces. O sea, el código será lo que ustedes, si es que son funcionarios o judiciales o magistrados o lo que fuera en el Poder Judicial, lo hagan ser. Esto me parece que les puede importar, ¿no es cierto? Hay una crisis de lo que llamábamos república y tendrán que discutirlo. Yo, por ejemplo, tengo cierta duda de que sea, diríamos, tan recomendable delegar poderes amplios como estos a los jueces. Pero todo esto depende de la legitimidad que uno atribuya a los poderes del gobierno. Si uno piensa que el poder legislativo es el más claro representante de la democracia, entonces podría pensar que no hay que delegar tanto poder en los jueces. Si uno piensa que los jueces son más aristocráticos porque han estudiado más, y si uno piensa que los jueces están más cerca de la circunstancia, entonces puede ser que en una realidad cambiante se incline por dar poder a los jueces. Eso lo tienen que concientizar. ¿Comprende? La Constitución empieza hablando de la forma republicana de gobierno. ¿Qué cosa es la forma republicana de gobierno? Y es división de poderes en gran medida. Y ahora resulta que la división de poderes está relativamente en crisis.
Bueno, eso en cuanto a el artículo primero. El artículo segundo habla de interpretación. En realidad no habla de interpretación solamente, habla del funcionamiento que abarca la interpretación. Y la interpretación es lógicamente una de las tareas más importantes que puede cumplir un juez y que deben cumplir las partes, que es interpretar. Bueno, es el sentido que uno encuentra o atribuye a la norma. Uno la encuentra o se lo atribuye. La interpretación de por sí es una relación tensa entre el autor y quién. Y el encargado del funcionamiento. Es una relación, por lo menos a menudo, tensa. El autor quiso una cosa. El encargado del funcionamiento puede querer otra. El legislador puede querer una cosa y el juez otra. Y encima están los intereses del resto de la sociedad, de las partes. O sea, es una gran, diríamos, situación compleja, muy compleja, de la cual muchas veces la gente sale, diríamos, dualmente posicionada. Unos dicen, qué maravilla ha hecho, y el otro ha dicho, qué barbaridad ha hecho. Porque hay un juego de intereses, hay una complejidad muy grande, y esto me parece que no tiene que sorprenderlo. Eso siempre ocurre. Pero ahora resulta que el juez, el encargado del funcionamiento, tiene mucho más poder que antes. Antes, fíjense ustedes, cuando en el principio del siglo XX todavía regía la escuela de la exégesis. ¿Y qué era la escuela de la exégesis? El intento más fuerte que se produjo de entubar la cabeza del juez. ¿Entiende? Había la idea de que el juez era la boca de la ley. Se tomaba la idea de Montesquieu, el juez es la boca de la ley, y entonces el juez tenía que proceder como en un silogismo. La ley había sido hecha por quien sabía, y entonces eso era la premisa mayor, el caso era la premisa menor, y la conclusión se obtenía y brindaba la sentencia. ¿Entiende? Un tubo que estaba porque se ponía en la cabeza del juez. El tubo estaba porque la cultura era formada para que la gente esperara un tubo. O sea, siempre es un juego de intereses, un juego de fuerza. Pero si usted le mete en la cabeza a la gente que el juez tiene que fallar así, el juez termina condicionado a fallar así. Entonces, esta idea es muy importante de la primacía de quién, la primacía del legislador. Y siempre habrá quienes busquen tener jueces disciplinados como la exégesis. ¿Entiende? Cuando uno dicta una ley puede estar inclinado a tener jueces exégetas. Pero con el tiempo también se fueron desarrollando otras corrientes que abrieron más posibilidades a los jueces. Una de ellas es Kelsen, que la gente, no sé por qué extraña razón, confunde con la exégesis. Eso es tema de mucho desagrado de un profesor que sepa algo de las dos. No diría de tema de aplazo, pero ha dicho una barbaridad. La exégesis es mucho más entubada que el pensamiento kelseniano, que marca un marco de posibilidades. Y, ¿entienden? El juez kelseniano tiene más posibilidades que el juez exegético. Es un marco de posibilidades. Hubo un señor que se llamaba Kantorowicz que dijo que el juez debía aplicar lo que pensaría el legislador actual. ¿Entienden? O sea, todavía mayor libertad adjudicada en la doctrina al juez. O sea, hay siempre una tensión entre lo que se espera que el juez haga a veces con gran sujeción y en otras veces con gran libertad. Este código es un código de bastante libertad para los jueces. Los jueces pueden hacer bastantes cosas y muchas veces en contraste con lo que podría haber querido los autores. Bueno, dicho esto, que la interpretación motiva diversas posiciones y que en este código la interpretación es
bastante laxa, y el juez puede usar lo que se suele llamar, que a mí no me gusta, diálogo de las fuentes, como si las fuentes fueran todas iguales, no lo son. Las fuentes no son todas iguales, nos guste o no, la Constitución está arriba. Y los tratados están arriba de las leyes. No es la cosa de que la Constitución y la ley están en diálogo a la par, no es cierto. Ni la Constitución y la sentencia están a diálogo a la par, no es cierto. Pero algunos autores hablan del diálogo de las fuentes. Sea como sea, ahora tenemos que hay un recorrido que tiene que producir la interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, una cosa que es muy común. Siempre se entiende que las palabras tienen algo que ver con lo que diga una norma, que lo que diga una ley, porque claro, si no sería el caos total. Algo tienen que ver las palabras. Ahora, además de las palabras, tienen que tener en cuenta sus finalidades. Esto viene de arriba. La finalidad de la ley, lo que decía arriba. Las leyes análogas. Y acá aparece una cosa muy interesante, me parece a mí. Vélez se preocupó mucho con un sentido más racional del derecho, de mostrar cuándo hablaba él y cuándo hablaba el juez. Y entonces dijo, en el artículo 16, que cuando una cuestión civil no se puede resolver ni por las palabras ni por el espíritu de la ley, cuando hablaba Vélez, se tendrán en cuenta los principios de leyes análogas y si aún así la cuestión fuera dudosa, se atenderá a los principios generales del derecho teniendo en consideración las circunstancias del caso. O sea que Vélez habla de dos momentos. Habla el legislador, hablo yo, legislador, y si no, habla usted, juez. Y cuando usted habla va a tener que fundamentar muy bien, porque yo soy el dueño del discurso. El dueño del discurso era Vélez, en un proyecto de país hecho para imponer un modelo jurídico y un modelo económico. Era el proyecto Sarmiento, el proyecto Mitre, Sarmiento, y era el proyecto, entonces hay que marcar que el legislador tiene preeminencia, habla Vélez. Y fíjense el mito de Vélez, ¿no? Yo no sé si ustedes llegaron a percibirlo, pero cuando yo estudiaba, Vélez era una figura heroica, casi sagrada. Vélez era el jurista, incluso más que Alberdi, era el gran jurista Vélez. Y tal vez lo mereciera, pero digo, cuando habla Vélez, que es un protagonista del proyecto Mitre-Sarmiento, o sea, el proyecto de un país liberal, de un país de inmigración, de un país que va a tener escuela laica, común, gratuita y obligatoria después, que va a reprimir al gaucho, un país apoyado mucho entonces en la propiedad privada y la libertad de contratación. Ese es el proyecto que 4.051 artículos, fíjense qué enorme cantidad de artículos, Vélez va a poner. Y va a decir cuando habla él, hablo yo. Cuando yo no hable es porque no se pudo resolver por mi camino y entonces vaya a las leyes análogas y a los principios generales del derecho. En cambio, aquí no. Aquí está todo más o menos al mismo nivel. Acá no está diferenciado cuando habla los tres ministros que hicieron el código, sino que aquí está todo más o menos a la par. Dice, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades. Las leyes análogas no diferencia. Las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos. Y aquí aparece algo que me parece relevante. Otra vez, los tratados de derechos humanos. Y si se fijan, a ver qué encuentran. ¿Qué encuentran de diferente entre el artículo 1 y el artículo 2? ¿Qué es lo que falta? La Constitución. ¿Se olvidaron? Muy difícil que se hayan olvidado. Acá hay algo. Arriba teníamos duda, pero acá es todavía más. ¿Por qué habla de los tratados de derechos humanos? No habla de los otros, y los tratados de derechos humanos tienen una larga trayectoria de varias décadas en las que se los ha pensado superiores
a la Constitución. Esto arranca de los tribunales de Nuremberg. Seguramente, bueno, ustedes son muy jóvenes, realmente no recuerdan. Yo vivía cuando se hicieron los tribunales de Nuremberg, era muy pequeño, pero estaba más próximo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando los aliados vencen, había que construir su relato. Mire, si yo tuviera que decirles, nunca desconozcan la importancia de los intereses, no solo económicos, y de la fuerza, no solo el poder. El derecho se mueve ahí. Si ustedes quieren estudiar solo normas, cada uno se limita como puede o quiere, pero el derecho son intereses, no solo económicos, y fuerza, no solo poder. Luego cada uno yo voy a decir una palabra muy dura, se recorta, se limita como quiere, o hasta podría decir cada uno se frustra como quiere, porque en el fondo hay que saber intereses. ¿Qué es lo que la gente quiere? Y lo que la gente quiere se fortalece si hay un relato que lo hace consistente. Eso no podemos nosotros ignorarlo, porque hace un año teníamos la gran puja entre el relato sarmientino, mitrista y sarmientino, y el relato de la doctora Kirchner, ¿o no? Se dan cuenta que son relatos conflictivos, ¿no? Tenemos hasta 2 declaraciones de la independencia. Ahora, cuando celebremos el 9 de julio, en realidad estamos afirmando un relato que no es el relato que la señora Kirchner en gran medida intentaba establecer, porque ella se refería a la declaración de Concepción del Uruguay, o sea, la declaración de Arroyo de la China, que mucha gente no conoce porque en parte los autores del relato oficial no la mencionaban y en parte porque el propio San Martín no lo reconoció. O sea, la declaración del 9 de julio de 1816 se hizo porque San Martín y Belgrano empujaban para que se hiciera, para que San Martín pudiera cruzar los Andes en nombre de un país supuestamente independiente. ¿Entienden? Entonces hay 2 relatos. Un relato que es el relato artiguista, el relato más federal, y el otro es el relato apoyado por San Martín y por Belgrano. Digo, 2 relatos. Siempre tiene que haber un relato. Y el que gana construye su relato. Y el que pierde soporta que le construyan el relato. La vida es más o menos así. Tal vez es el cinismo de una persona demasiado vieja, pero yo creo que la vida es más o menos esta cosa de quién construye el relato. Por eso hay que tener cuidado para que haya relatos democráticos, en que todos participemos y no en que uno le encaja el relato en la cabeza al otro. Digo, ahora tenemos el relato y ahora había que construir el relato de los vencedores, no el relato de los vencidos. Los vencedores y los vencidos habían hecho cosas que no eran muy buenas. Los vencidos mucho menos buenas que los vencedores. Los vencidos habían hecho Auschwitz, por ejemplo. Los vencidos en un día mataron 150.000 personas en Hiroshima. El 6 de agosto de 1945 murieron 150.000 personas. Pero los vencedores también hicieron maldades. Por ejemplo, bombardeando Dresde, que era una ciudad absolutamente innecesaria de bombardear. Y al final la maldad de tirar la bomba en Hiroshima. ¿Entiendes? Auschwitz e Hiroshima son expresiones de un relato que hicieron los vencedores y que al final se impuso más o menos. ¿Entiendes? Tal vez con razón. Yo no voy a poner en la más mínima duda que Auschwitz es una perversidad. No voy a ponerla en la más mínima duda, pero ellos tenían que afirmarlo. ¿Cómo lo afirman? Con tribunales. Y los tribunales que hacen, traen a los jerarcas nazis y que le dicen, ahora los vamos a juzgar por delitos que ahora, cuando ellos son acusados, serían malvados pero no idiotas, y entonces supieron defenderse. ¿Cómo se defendieron? Diciendo, esto que nosotros hicimos es de acuerdo al derecho alemán. Nosotros hemos cumplido con las leyes alemanas. Y entonces acá aparece la gran reacción, porque ¿qué le dicen? Será el derecho alemán, pero no es derecho, porque hay un derecho anterior y superior de respeto internacional a los derechos humanos, de modo que eso que ustedes cumplieron, que llaman derecho alemán, no es derecho, y a castigarlos. O sea, construyeron el relato y ahora entonces, construido el relato, había que
había que imponerlo. Lo imponen de esta manera, lo imponen con tribunal, ¿entienden? Y ahora aparece que los derechos humanos se convierten en un relato privilegiado. Un relato privilegiado que van a sostener las potencias vencedoras y que va a sostener un filósofo del derecho muy interesante, muy lúcido, que se llamaba Gustavo Radbruch, que sostuvo que la injusticia extrema no es derecho. Toda esta idea de los tratados superiores a la Constitución de Alemania se extienden. Y entonces ahora muchas personas cada vez más sostienen que los tratados de derechos humanos son superiores a la Constitución. Esta parece ser la interpretación correcta del artículo 2. O sea, ¿qué es lo que dice? Teniendo en cuenta las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos. No por eso, no todos. Los de derechos humanos, que son los que se entronizaron a través de los tribunales de Nuremberg y para más afirmación sostuvieron en la caída del muro de Berlín. Cuando cayó el muro de Berlín, juzgaron a los soldaditos que tiraban contra las personas que saltaban el muro cumpliendo órdenes de Alemania del Este. Y entonces, ¿qué les dijeron? ¿Qué dijeron ellos? Nosotros, soldaditos, ¿qué se pasa? Cumplíamos el derecho alemán del Este. ¿Y qué les dijeron a los soldaditos? Eso no es derecho, porque es un derecho extremadamente injusto y además es un derecho contrario a los derechos humanos. ¿Entienden? O sea, aparece la idea de los derechos humanos con superioridad respecto de las constituciones. Obviamente esto no se hablaba cuando yo era estudiante, hace muchos años, pero ahora a ustedes les sirve para entender. O sea, es un código que tiene muchas novedades. Los tratados de derechos humanos tal vez sean invocables por sobre la Constitución. O sea que hay un bloque de constitucionalidad en el que uno piensa que la Constitución sería lo primero y los tratados después, pero también hay quienes sostienen que los tratados son superiores a la propia Constitución. Por eso habla de tratados de derechos humanos y no de todos los tratados. Y entonces tenemos ahí los tratados de derechos humanos. Los principios. Los principios, cuando yo era joven, estaban ocultos y servían solo para completar alguna normatividad incompleta. A partir, sobre todo, de los años 60 y en la década de los 80, los principios se hicieron protagonistas del pensamiento jurídico. O sea, que a través de la obra de Esser, de la obra de Dworkin, de la obra de Alexis, los principios prevalecen sobre las reglas. Ahora tenemos principios. Estos principios me van a permitir hacer cosas que de las reglas no surgen y por el contrario, hasta a veces oponerme a ellas porque un día elijo un principio y el otro día elijo otro principio. Yo puedo decir, las reglas se descartan, los principios se ponderan. Hoy pondero uno y mañana pondero otro. Por ejemplo, yo ahora podría decir, tengo el principio de explicar lo mejor posible, pero también tengo el principio de no hacer demasiado largo. Entonces yo puedo decir, ahora uso el principio de explicar lo mejor posible y explico un poco más. Y después digo, no, ahora voy a usar el principio de no aburrirlos con demasiado desarrollo y entonces explico un poco menos. Y así es como que los principios, que son mandatos de optimización, se ponderan. Hoy elijo uno, mañana elijo otro, y elegir uno no quiere decir elegirlo para siempre. Lo pondero, hoy elijo este y mañana elijo otro. ¿Entienden? Esto da una gran elasticidad, ¿comprenden? Todo esto da al juez la posibilidad de elegir según a él le parezca más apropiado para el caso. Más que hablar de subsunción. Incluso dicen, no se habla de subsunción, se habla de ponderación. Yo creo que hay las dos cosas, ponderación y subsunción. Pero la gente dice, hay solo ponderación. O sea, ponderar es como si uno tuviera una balanza. Pongo este principio y este otro, y peso. En este caso, ¿cuál pesa? Y si no, en otro caso, tomo otro. Las normas se excluyen, las reglas se excluyen. Los principios se ponderan y conviven
a veces privilegiando uno y a veces privilegiando otro. O sea, la idea de principios. Esta idea del razonamiento por principios es una idea que sobre todo viene desarrollando un jurista alemán muy amigo de la Argentina, que viene con frecuencia, que se llama Robert Alexy. Si les interesa, yo les voy a mandar lugares donde pueden estudiar sobre el razonamiento por principio. O sea, que el razonamiento por principio tiene una tradición relativamente larga. Esser, Dworkin. Porque cuando Dworkin dice hay una única solución correcta, porque si uno cree que hay cualquier solución, que hay casos sin solución correcta, no tomamos los derechos en serio. Y la obra más importante de Dworkin es Los derechos en serio. O sea, los principios permiten resolver siempre de manera correcta. Hay una solución correcta. O sea, las normas pueden dejar huecos. Los principios se arregla todo a través de esos principios que están por sobre las reglas. Razonar de acuerdo con principios es una manera de razonar muy facultadora del juez, y una manera que, como vamos a ver, es una manera bastante vinculada, como toda esta potenciación del juez, a cierto derecho natural, a cierta idea de que hay lo justo y que lo justo lo puede conocer el juez y que entonces resuelve, más allá de lo positivo, resuelve lo que él cree que es valioso. O sea, es un código que tiene cierta aproximación al derecho natural. No es que sea un código de un naturalista, pero le da al juez muchas facultades. Y fíjese, ahora le habla de valores. O sea, le dice los principios y los valores jurídicos. Bueno, ahora, ¿cuáles son los valores jurídicos? Está por verse. Pero la idea de pensar de acuerdo a valores es una idea muy difundida en nuestro tiempo. O sea, hay... ¿Cómo? Sí, es cierto, hay una gran crisis de valores, pero es como que ante la ausencia parece que reaccionan afirmándose por ese camino. La idea de pensar de acuerdo a valores. Se entiende que los principios son más normativos y los valores son más axiológicos. Y uno toma unos y otros. Fíjense todo lo que el juez tiene que tener. Y los valores jurídicos. Todo esto le otorga al juez un gran poder. Y para más, esta idea que le da al juez el poder de hacer lo que a él le parece más o menos bien, antes tenía que forzar, ahora tiene que forzar menos. Tiene muchas vías de escape para hacer lo que le parece correcto, muchas vías de escape. Encima, el razonamiento por valores se engarza en que el neoconstitucionalismo suele ser tomado solo respecto de constituciones de estados democráticos y sociales. O sea, otra vez aparece la idea de valor. El valor sirve para elegir la constitución del neoconstitucionalismo y el valor sirve para todo este movimiento del juez. ¿Me entiende? Si viviera Goldsmith, tal vez estaría muy contento con todas estas referencias a valores. Ahora, tal vez ustedes y yo mismo sintamos cierta idea de que, bueno, hay cierto sentido de la inseguridad. Claro. ¿Por qué hay cierta inseguridad? Porque el juez puede tomar un camino u otro. Aunque les digo que confío en que la doctrina y la jurisprudencia, o la jurisprudencia y la doctrina, con el tiempo van a ir aclarando estos caminos y entonces en 10 años ustedes sabrán dónde eventualmente puede ir un juez. Fíjense que no aparece la jurisprudencia que fue sacada de la propuesta, pero yo creo que la jurisprudencia entra por los usos, prácticas y costumbres, porque la jurisprudencia es una costumbre de los jueces. De modo que me parece que se puede invocar, aunque no lo refieren expresamente. ¿Entiende? El control de convencionalidad al que usted refería en el párrafo anterior. En este párrafo, cuando expresamente menciona los tratados de derechos humanos, pareciera que esto lo tiene que hacer hasta de oficio. Fundamentalmente el control de convencionalidad respecto de la aplicación del Tratado de Derechos Humanos. Y yo pienso que sí. El juez no puede fallar, me parece a mí, en contra de los derechos humanos. Eso, pero cuando habla de a mí me parece. No, estoy siguiendo el hilo de su explicación, disculpe que me interrumpa, pero pareciera que al poner Constitución en el artículo 1,
el control de constitucionalidad pareciera que debe ser necesariamente invocado por la parte crítica. En cambio, pareciera, al expresamente ponerlo en la interpretación en el artículo 2, que el control de convencionalidad le viene como de oficio. Y yo creo que hay por lo menos casos en que debería ser de oficio, pero yo no soy experto en eso, no le puedo decirlo. Y además tendrán que aclararlo cómo va a funcionar. Ahora, recién hablaron de inseguridad, recién hablaron de cierta dificultad de que vayan para un lado u otro. Bueno, ahora viene cierta tranquilidad, porque la tranquilidad está en que debe resolver de modo coherente con el ordenamiento. O sea, esto les da cierta posibilidad de decir, tiene que ajustarse a la lógica del ordenamiento. Pero es claro que es una cosa muy laxa. ¿Cuál es la lógica del ordenamiento, no? Por ejemplo, ahora, al contrario, se está invocando la lógica del ordenamiento para quebrar lo que dice el código. Por ejemplo, en el caso de la maternidad subrogada. O sea, en el caso de la maternidad subrogada se invoca la incoherencia de que no admite la maternidad subrogada cuando la voluntad procreacional es la que determina filiación. Si la voluntad procreacional determina filiación, entonces ¿por qué no admiten la maternidad subrogada? ¿Entiende? Ahora, esto es muy discutible porque, claro, ahí hay incoherencia o no, porque uno puede pensar que en realidad hay una diferencia. Yo les voy a decir con sinceridad lo que yo pienso. Yo creo que la maternidad subrogada solo sería admisible si fuera cesión, pero nunca si fuera locación. Porque a mí me parece que en la locación hay una diferencia fundamental y está en la explotación de la madre portadora. O sea, yo temo, sinceramente, que la madre portadora sea una persona de muy escasos recursos que sea impulsada a llevar en su vientre a un niño con el que luego no va a tener ningún trato. Yo sé que es discutible y yo sé que si uno invoca la vocación procreacional la tiene la madre que entrega el material. Pero ahí me parece que hay un problema grave y es el problema de la explotación económica de la madre portadora. O sea, imagínense ustedes cuántas sirvientitas llevarán en su vientre hijos de sus patrones y cuántos patrones llevarán en sus hijos, en su vientre, hijos de sus sirvientitas. Una pregunta, ¿qué diferencia habría entonces con la cesión? ¿No digo? ¿Qué diferencia habría entonces con la cesión? Yo creo que la cesión es gratuita, eso es el problema. En cambio, en la locación hay pago. Digo que es discutible, pero entonces no es que es absolutamente el problema de la coherencia, arrastrarse a la coherencia y declarar la inconstitucionalidad de la falta de la maternidad subrogada, porque no hay igualdad de condiciones. Porque en un caso hay una madre que quiere reproducirse sin avasallar a nadie, y en el otro hay una madre que, a mi juicio, está avasallando a la madre portadora. Sé que es discutible. Fíjense, ya los jueces están alzándose contra el propio código y existen muchas posibilidades de que sea declarado inconstitucional porque ese era el texto de los autores del proyecto que son los que van a evaluar si el código es constitucional. O sea, es muy difícil que los doctores Lorenzetti y Hayton declaren la inconstitucionalidad de su propio código, salvo que no sea su propio código, sino las innovaciones que introdujo el Poder Ejecutivo. Y eso hay que saber, es la realidad. Y eso hay que saberlo, cómo va a funcionar. Ahora, y también habrá que saber quién gana las elecciones. O sea, si usted sabe quién gana las elecciones, es muy posible que los fallos vayan por allí. De pronto los jueces se han dado cuenta que la señora Kirchner era muy mala, pero hace 6 meses no era tan mala. Yo digo que, bueno, algo pasará. Hay que saber la realidad. Si nos gusta bien y si no, tratamos de cambiarla, pero no ignorarla. Lo peor que podemos hacer es ignorar la realidad. O la aceptamos
o la cambiamos, pero no la ignoramos, porque si la ignoramos nos la vamos a llevar por la nariz. Sí. Sí, usted va a tener muchas posibilidades de alegar y muchas posibilidades de los jueces de resolver, pero le voy a decir una cosa. Para mí, cada uno hace lo que quiere dentro de lo que puede. Y debe querer y poder lo valioso, pero nadie hace lo que no puede. En consecuencia, son los factores de poder y los intereses que jueguen. Y es así, lo lamento. Si no nos gusta, sepámoslo para controlar a los jueces que obran mal y para apoyar a los jueces que obren bien. Ignorar la realidad no es ninguna respuesta positiva. Hay que saber cómo es la realidad y entonces hay que controlar a los jueces que obran mal y apoyar a los jueces que obran bien. Ignorar la realidad es una defección frente a los jueces honestos y muchas veces heroicos. Si un juez está jugando su cargo, si un juez está jugando incluso su vida, tenemos el deber de saberlo y de incluirlo en las consideraciones doctrinarias porque tenemos que defenderlo. Ignorándolo no se va a ninguna parte. ¿Comprende? Hay que saber lo que está pasando. Es nuestra responsabilidad frente a los jueces. La gente dice, degrado a los jueces. Es falso. Degrado a los jueces que traicionan su tarea y apoyo a los jueces que cumplen con su tarea. A mí me parece que por ahí va la cosa. Ahora tenemos el artículo 3. El artículo 3 habla del deber de resolver. Solo voy a leer porque a algunos de ustedes le tiene que traer un recuerdo bastante claro, ¿no? Como dice el artículo 3, dice, deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Dice varias cosas. Primero, resolver. Es muy importante que se hable de resolver. O sea, hay un conflicto y él tiene que solucionarlo. Él tiene que tomar una decisión que resuelva el problema. Hay que resolver. Porque hay veces que los jueces se olvidan de que su tarea es resolver. Entonces no toman decisiones o toman cualquiera. Tienen que resolver un problema, como era en la escuela primaria y en la secundaria. La maestra, la profesora quería que resolvieras un problema. Él tiene que decir, tengo un problema y este problema lo voy a resolver. Ahora, ¿cómo lo voy a resolver? Bueno, ahora se verá. Los jueces deben resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción. Miren qué linda palabra, jurisdicción. Una palabra hermosa, porque claro, el juez dice y hace el derecho. Es muy importante que los jueces piensen la jurisdicción. En la jurisdicción no solo se dice, sino se hace. Y es muy importante pensar esto, la teoría de la jurisdicción. Hace unos años me dio por escribir un pequeño libro sobre la filosofía de la jurisdicción. Es muy importante pensar qué es esto de la jurisdicción, de decir derecho y hacer derecho. Y les digo una cosa, decir es en cierto modo hacer. Tanto es así que la gente cuando lo bendicen están contentas y cuando las maldicen están tristes, porque la gente sabe que de alguna manera el decir constituye. Por eso es bueno que haya la idea de la jurisdicción, la responsabilidad de que el juez dice y hace derecho. A mí, cuando la gente dice el juez no hace derecho, ¿qué cosa quiere decir con que el juez no hace derecho? ¿Me quiere explicar? Si el juez hace vida de la gente, hace derecho, salvo que usted diga que el derecho es solo norma. Pero si aún así lo tiene que limitar mucho, porque si no, el juez hace derecho ¿dónde? En la vida tuya. El juez hace tu vida. Y por eso me parece importante que el código hable de jurisdicción. Pero ahora el código dice, mediante una decisión, toda la teoría de la decisión, que es muy importante, en general la han resuelto los filósofos analíticos, que la han matematizado demasiado. Pero la teoría de la decisión es muy importante. ¿Qué hago? ¿Cuál es el costo-beneficio? ¿Qué
me cuesta dictar una sentencia y qué se gana con dictar una sentencia. Y razonablemente fundada. Miren qué cosa linda. Razonablemente fundada. El juez debe fundar. No decir. Fundar. El juez debe darle solidez a su sentencia, a su decisión. Carlos Cosio hablaba de la fuerza de convicción de la sentencia. Si usted dicta una sentencia sin fundamentación, usted hiere el tejido social. ¿Entiende? Si usted planta algo que es ajeno a la conciencia jurídica de la gente, usted hiere la conciencia jurídica de la gente. Usted debe dictar una sentencia, una decisión razonablemente fundada, sobre todo en una república. Pero todo ser humano, por no ser una piedra, tiene derecho a que le fundamenten. Todo ser humano. Si usted a la gente no le fundamenta, quiere decir que usted lo toma como un infraser humano. El ser humano es capaz de entender, y entonces como es capaz de entender, tiene derecho a que le permitan entender lo que le hacen. Por eso, a mi juicio, una sentencia que no está fundada es nula de toda nulidad, porque ha agraviado el derecho humano fundamental de los protagonistas de que sean tomados como persona. Yo soy una persona, usted me debe decir por qué me hace lo que me hace, aunque me haga la más grande perrería del mundo, pero me tiene que decir por qué lo hace, fundarlo. Y una fundamentación que tiene que ser razonable. ¿Qué quiere decir? Que yo lo entienda. No solo racionalmente fundada, no un cálculo matemático, sino algo que la persona pueda percibir como razonable. Razonable y racional no es lo mismo. Olviden, ¿no es cierto? Ustedes recuerden, tiene que ser razonable. ¿Qué quiere decir? Que la persona tiene que poder razonarla. La persona tiene que poder razonar. ¿Quién? Las partes, el abogado, los otros jueces y la sociedad. Todos tienen que poder entender lo que estás haciendo. Y como todos tienen que poder entender lo que estás haciendo, tienes que usar un lenguaje multívocamente comprensible o de múltiples vías de comprensibilidad. Porque usted tiene que hacerlo accesible a todas las personas que reciben el mensaje. Y ahí aparece un gran problema. Ahora tenemos todavía lenguajes muy sofisticados. Entonces hablan lenguaje que la gente no entiende. La gente en realidad mucho no nos quiere. Mucho no nos quiere en primer lugar porque piensan que los explotamos, que hacemos cosas raras, pero además porque no entienden lo que le decimos. La gente no comprende en nuestro lenguaje. Hay la necesidad de usar un puente lingüístico entre el juez y la gente. ¿Cómo se hace? Es muy difícil. Algunos hablan de uso de un lenguaje común. Hay una jueza muy encumbrada en la Argentina que suele inclinarse por el lenguaje común. Yo no sé si es tanto el lenguaje común, pero tal vez tiene que usar el lenguaje doctrinario y traducirlo. Pero una persona a la que la llevan presa y no entiende por qué la llevan presa. Sí, mataste, pero tiene que hacer el esfuerzo de mostrarle por qué es malo matar. Tiene que hacer el esfuerzo de mostrarle por qué tiene que pagar. No que el artículo tal dice tal cosa, porque si la persona escucha que el artículo tal dice tal cosa, cree que es simplemente un acto de autoridad. Fundar es otra cosa. No es un acto de autoridad. Usted tiene que hacer esto porque lo dice el artículo tal. Tiene que ser razonablemente fundada. Cuando yo era chico, joven, cuando terminé de estudiar, ya terminaba, me acuerdo que el pobre Recassensiches, que hablaba de la lógica de lo razonable, lo tomaban por loco. Y entonces nos enseñaban la lógica de lo racional. Y en la lógica de lo racional era como un silogismo. Entonces yo decía, ¿qué cosa quiere este tipo con lo razonable? Y después me di cuenta que no, que él tenía razón.
que lo razonable es muy importante porque hace al tejido humano. ¿Comprenden? Si no, la gente es tomada como objeto. Las personas no son objetos, tienen capacidad de comprensión. Ahora, ¿cómo se hace? Es muy difícil, porque no hay que abandonar el lenguaje que se habla en la facultad, hay que traducirlo. Eso es muy difícil. Bueno, es posible que haya una diferencia, pero hay esto. A ver, el juez tiene, a mí me parece, el deber de hablar un lenguaje que la gente entienda sin caer prisionera del lenguaje atropellado que suelen tener algunos periodistas. O usted habla un lenguaje comprensible o usted lo traduce un periodista que habla un lenguaje, tal vez lo traduzca un periodista que habla un lenguaje atropellado. Porque usted tiene cierto sentido de lo profundo de lo que ha hecho y él tiene que decir algo rápido porque hay que ir enseguida a la otra noticia. Ahora, ¿cómo lo va a hacer usted? ¿Qué va a poner en la decisión? Si el Poder Judicial tiene que tener comunicadores, es toda una problemática. Y me parece que el Código hace muy bien de hablar de razonablemente fundada. Los gobiernos autoritarios, en cambio, nunca fundamentaban. En la colonia había jueces que decían pague, no pague, hágase, no se haga. Hay que ir al Archivo General de la Nación y van a ver cómo dictaban sentencia. Pero también si usted le dice el artículo tal y la persona no entiende nada, da lo mismo que usted le diga pague o no pague, porque no entiende. ¿Entienden? Hay que construir el derecho de una democracia, de una república. Esto lo deben, sea para efectivizar la Constitución o para cualquier cosa que resuelvan. En la democracia el pueblo tiene derecho a entender de lo que se habla. En la república el pueblo tiene derecho a entender aquello de lo que se habla. Alguna vez, mañana, el 25 de mayo, el 22 de mayo, el pueblo quiere saber de qué se trata. El pueblo quiere saber de lo que se habla acá. Y me parece que eso es muy, muy importante. Este artículo, ya me voy, no se aflijan. Este artículo es el correlato positivo del artículo 15, que era el artículo por la negativa. Ustedes recuerdan lo que decía el artículo 15 del Código Civil. Decía, los jueces no pueden negarse a sentenciar pretextando silencio u oscuridad de las leyes. En lugar de la negativa, este va por la positiva. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción. A mí me parece que uno es, como diríamos, más cerrarle la puerta y el otro más comprometerlo a que haga cosa. Pero en fin, más o menos me parece que da lo mismo. Lo que importa es que este artículo hace del código un sistema. Es decir, hace un código y un sistema. Un código es autosuficiente y contiene normalmente un sistema. El sistema es un conjunto de normas, un ordenamiento de normas que permite resolver todos los casos que se planteen. Si no, es un mero orden. O sea, en el sistema, el encargado del sistema está habilitado para resolver siempre, y en el mero orden tiene que ir al legislador. Los derechos modernos son sistemas y no meros órdenes. Ahora, hay sistemas materiales en que el juez resuelve como le parece, recurriendo a la analogía, a los principios generales del derecho, y hay sistemas formales en que el juez tiene que aplicar una cláusula de cierre. Por ejemplo, no hay delito ni pena sin ley previa, no hay tributo sin ley previa. Pero esto hace la idea de que debe resolver, hace que sea fuente de un sistema. Y el sistema se vale normalmente de un código. Ahora, ¿qué pasa en este caso? El código hace un sistema, pero un sistema muy abierto. Esto es un problema. O sea, el sistema de Vélez era un sistema más cerrado, pero este es un sistema en que el juez puede correr para cualquier lado. Entonces diríamos que es un sistema que no tiene mucha sistematización presente. Es una sistematización de futuro. El juez irá construyendo la sistematización.
Es un sistema, porque el juez resuelve, pero un sistema que no está del todo sistematizado. El juez irá haciendo la sistematización. ¿Esto qué significa en definitiva? Y los dejo. Esto significa que tenemos un código que se está haciendo. No es un código hecho, es un código hecho haciéndose. Es un código a hacer en el porvenir. Si la doctrina fue la gran promotora del código, porque el código es el código de la doctrina, ¿entienden? ¿No es cierto? O sea, 100 civilistas, 109, fueron convocados, luego se consideraron autores del código y entonces todos querían el código. No sé si me comprenden. Es un código bueno, pero es un código que no se hubiera dictado nunca si hubiera tenido 5 autores. Tiene 109. 109 civilistas estaban convencidos de que había que dictar el código. O sea, el código es en gran medida obra de la doctrina. Obra de Alterini, por ejemplo. Y el código va a seguir siendo obra de la doctrina, porque la doctrina que venga tendrá que poner en cauce este código, tendrá que ir desarrollando este código. Es obra de la jurisprudencia, porque se recogió jurisprudencia y será obra de la jurisprudencia. Es un código haciéndose. Dichosos de ustedes que son jóvenes y lo van a poder más funcionar. Yo simplemente puedo imaginarlo, con juicios más o menos cambiantes según los casos, pero yo tengo que pensarlo como algo que vendrá, no algo que yo voy a ver, porque en 10 o 15 años se tendrán el código más o menos claro. Lo que Vélez escribió en un solo saque, en unos pocos años, ahora se irá escribiendo y dentro de cierto tiempo lo tendrán estabilizado. ¿Qué jueces lo estabilizarán? Bueno, los jueces que surjan de los gobiernos que se vayan produciendo a través del tiempo. Los jueces, claro, de quien gane las elecciones, no lo tomen en broma, es cierto, quien gane las elecciones. Si el camino es un camino, yo digo, un camino más abierto al sentido de la doctora Kirchner, más abierto al camino del ingeniero Macri. Y entonces esos jueces alguna influencia recibirán del poder gubernamental en turno. Escuche. Bueno, a ver, yo creo que es un ideal, y es bueno que haya el ideal de independencia, y hay que defender a los jueces independientes, pero no aceptar que hay independencia porque un señor me dice que hay independencia. La independencia es un parto, un dificilísimo parto. Si se animan a hacerlo, es muy bueno y les deseo mucho éxito. Pero la independencia no existe porque uno diga que hay o debe haber independencia. La vida es muy difícil. El código es un jalón en una vida que es muy compleja. Y les deseo el mayor de los éxitos al vivirla. Gracias.